Gracias a usted por acompañarnos. 7 de la mañana, 12 minutos. Lo que pasa, Héctor, mejor es que dicho, difícil decirlo, ¿no? La paradoja, como lo dijo la gobernadora. La paradoja es muy grande entre los departamentos, tal vez el de Antioquia, el más próspero, y el de Antioquia y el de Chocó, el más abandonado. Dice la gobernadora que son 5 horas de diferencia. La verdad es que parece un siglo de diferencia. Sí, en realidad son 212 o algo así kilómetros que hay entre Quibdó y Medellín. Hay 92 que están en el territorio del departamento del Chocó y 120 que están en el departamento de Antioquia, entre Medellín y Ciudad Bolívar. Esos 120 están pavimentados y se circula bien. Y los 92 que están en el departamento del Chocó están como los hemos visto en las imágenes de este fin de semana. Es que, como decía Néstor, creo que, pues digamos, la gobernadora me exonera de hacer buena parte de el comentario que quería decir, que es también repetitivo, pero ella lo describió bastante bien y además lo terminó resumiendo con una frase que me parece que es muy buena. Aquí se ha escogido entre 2 hijos, a uno darle todo y al otro darle migajas. Y efectivamente ese es el contraste, no solamente entre el Chocó y Antioquia, sino Héctor, entre el Pacífico colombiano y el resto de Colombia. Pero no es solo que, yo no sé si sea cierto de esto de que los estados han favorecido a Antioquia, parece innegable que sí, pero las vías que ha hecho Antioquia, Héctor, son con el modelo fundamentalmente de concesión, ¿no es verdad? No todas, pero una parte de ellas. La inmensa mayoría. Usted ve los túneles, ve la nueva carretera entre el aeropuerto y Medellín, ve toda la prosperidad en infraestructura que hay en Antioquia basada en un modelo. Eso no es solo el aparato del Estado, es que Antioquia se desarrolló a punta de concesiones y las vías de Antioquia son infinitamente mejores que las vías, que las de Chocó, de todo el país. No, pues bueno, ahí se puede comparar con las del Valle, en fin, pero es que el problema es que ha habido un modelo de desarrollo en Colombia, no de los últimos 20, 30 años, sino absolutamente histórico, desde que Colombia es república, que decidió condenar al Pacífico y a otras regiones, pero hoy estamos hablando del Pacífico, condenar al Pacífico al subdesarrollo y a la miseria. Totalmente. Ahí está, digamos, lo que hemos visto hoy es la gráfica perfecta, Néstor. Mire, usted me regala 2 minutos o menos, le leo un párrafo que escribió un señor que se llama Gabriel García Márquez hace 70 años. Era un periodista del periódico El Espectador y lo enviaron a cubrir un paro porque los habitantes del departamento estaban haciendo protestas para pedir una carretera. Esto lo escribió García Márquez hace 70 años, está publicado en el periódico El Espectador en 1954. Desde hace años los chocuanos están pidiendo una carretera. No importa hacia dónde vaya esa carretera, siempre que rompa el cerco de la selva. Puede ser a Vallasolano para tener un puerto en el Pacífico distante 178 kilómetros de Quibdó. Puede ser a Cupica, donde una olvidada selva de naranjas silvestres se está pudriendo desde hace un siglo porque no hay cómo llevarlas a ninguna parte. Puede ser a Medellín o al Japón, pero de todos modos los chocuanos tienen años de estar pidiendo que los desembotellen y lo han gritado en el Parlamento, en el Consejo de Ministros, en los periódicos, en hojas sueltas y en las mesas de los cafés. Ese párrafo lo escribió García Márquez hace 70 años cuando el periódico El Espectador lo envió a cubrir un paro que seguramente también se va a generar ahora, como se generó en el año 2016, como se generó en el año 2009. Miren, Néstor, en el 2009 la carretera también se cayó, también hubo un deslizamiento. Déjeme hacerle un paréntesis. Ese escrito de García Márquez, usted se acuerda que es maravilloso y que es muy famoso, entre otras cosas porque García Márquez cuenta que no pasó nada. ¿Se acuerda? Que no había huelga. No había huelga. Y entonces comienzan los chocuanos a decir que llegó un periodista de Bogotá porque algo está pasando. Y algo terminó pasando y es que la gente se calentó y la gente se fue rebotando. Ese cuento es muy interesante. Pero bueno, volvamos al Chocó de hoy. Pero iba a ir al Chocó del 2009, Néstor. Mire, en esa misma carretera. Héctor, pregúntese, claro. Es decir, descubrir a estas alturas que hay abandono del Estado hacia Chocó, pues eso es pero Néstor, mire, un hecho igual ocurrió en el año 2009 y se murieron 41 personas. 41 personas.
y hubo un proceso judicial para pedir indemnización, etcétera. Y en el año 2016, una semana antes de una tragedia que sepultó a más de 30 personas, un tribunal, el Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenó pues que se hiciera la vía y que se pagara una indemnización. Imagínese usted, ordenó realizar un acto público en Quibdó en el que se reconociera la responsabilidad del Estado y en el que se presentara a la comunidad los proyectos de obra que se ordenaban realizar. En el año 2009, después de 41 personas enterradas en esa vía, hace 15 años. O sea, puedo seguir consiguiendo ejemplos. No, pero yo también creo que hay que... Cualquier cosa que se diga sobre el abandono sistémico del Estado. Es casi que llover sobre lo mojado. No, pues es que es evidente. ¿Quién defiende que el Chocó no es un departamento? Lo han olvidado. Se esperaría un cambio con el gobierno del presidente Petro. Es verdad. Es decir, tiene la oportunidad histórica el presidente Gustavo Petro de torcer esa realidad que es cierto durante décadas. El gobierno de Petro siglos han vivido los habitantes del Pacífico. Y el gobierno de la vicepresidenta Francia Márquez. También. Que es negra, que es caucana, que es del occidente. Y con el liderazgo de la doctora Novia Carolina Córdoba, porque es evidente que su liderazgo es de una mujer preparada, que se expresa con una claridad y con una contundencia absoluta, y que nos ha hecho pues ese reclamo evidente donde ella lo que dice es: nos condenan al subdesarrollo por una cordillera que nos divide. Pero también hay que reconocer que en Antioquia ha habido un empresariado que desde hace más de 4 gobiernos está desarrollando ese sistema vial y ese sistema de carreteras, muy derivado además de la economía cafetera y de la colonización antioqueña. Seguramente Aurelio, que es un experto en el tema, nos puede describir por qué las vías María Consuelo, de la zona cafetera colombiana le llevan siglos al resto de la infraestructura del país. Porque tenía mercado y porque las vías se construyen donde hay mercado. No, pero no solamente el mercado. Lo que pasa es que yo sí creo que si bien el Chocó ha estado abandonado por parte de la inversión del gobierno nacional, también existe un desarrollo en Antioquia de el liderazgo regional de la gobernación que ha diseñado un sistema de concesiones y un sistema vial. Claro, pero es que, María Consuelo, las concesiones se financian con peajes. María Consuelo, las concesiones, claro, las empresas construyen vías porque tienen concesiones. Es un claro, pero ahí está. Pero es quitarle el mérito a los antioqueños y me parece que no, ningún mérito, no, para nada, en lo más mínimo. Lo que estoy señalando una realidad, lo que estoy señalando, María Consuelo, pero María Consuelo, permíteme, lo que estoy... empresa, conocimiento, maravilloso, es que es virtuoso, y sociedad es virtuoso donde hay mercado. Y que desafortunadamente en Chocó no ha existido. Claro, pero ¿por qué no existe? Justamente, y la gobernadora lo dijo con claridad, dijo, aquí, ¿qué va primero, la vía o el mercado? Y evidentemente, como no ha habido vía, pues muchas de las potencialidades económicas del Chocó no se han explotado. ¿Qué pasa, pero Néstor, ¿qué pasa cuando no hay mercado? No todo se arregla con el mercado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que se tiene que hacer con contrato de obra pública. Y entonces en Chocó, claro, que se tiene que hacer con contrato de obra pública. Pues, el que tiene que poner los recursos es el Estado. No puede esperar al modelo de concesión, que el modelo de concesión de 4G ha sido extraordinario para desarrollar territorios donde los peajes le dan el cierre financiero a quienes van a construir la obra. Lamentablemente eso no ha ocurrido en el Chocó, ni parece que va a ocurrir pronto, Néstor. Entonces, el modelo de concesión vial y de 4G, que yo coincido en esto con María Consuelo, que ha funcionado muy bien en Antioquia, que funciona en las zonas del eje cafetero, que funciona en otras partes, no ha funcionado en el Chocó, ni va a funcionar. ¿Por qué? Porque el número de carros que van a pasar por ahí y que proyecta cualquier concesión no le da para construir una vía, lo costosa que son las vías en esa topografía adversa. Entonces, llegó el momento en que el Estado diga, tenemos que poner la plata del erario público, de los impuestos de todos los colombianos. Paradójicamente, ahora que Antioquia que dice, nos tenemos que separar porque nosotros producimos mucho más, pues mire, para eso es que la plata de los impuestos de los que más producen, como Bogotá, como Antioquia, para que al Chocó llegue una vía de obra pública, no de concesión vial. Con sinceridad, lo poquito que le ha dado al el Estado colombiano al departamento de Chocó es que esta trocha de la muerte en donde se produjo el derrumbe del fin de semana, eso no llegan, no conocen el pavimento. Eso es una trocha francamente
del siglo, no 19, de acuerdo, hace un siglo. Y por eso parece una carretera veredal de la época de la conquista. Así que Néstor, estamos en la comparación, en una comparación imposible. El Estado que no se hace presente, por un lado, que no hay mercado para el departamento del Chocó, que no hay concesiones en el departamento del Chocó. Me agrega aquí algún oyente, Aurelio, me parece que algo de razón tiene. Mencióneme un gran empresario en el departamento de Chocó. Es que eso es lo que yo estoy diciendo. Ha existido un capital empresarial. No hay empresarios en Chocó, desafortunadamente, que se pongan a... Pero yo sí quisiera empezar por hacer una precisión. Señor. Quisiera empezar por hacer una precisión, Néstor. En el modelo de vías 4G, el Estado pone la mitad de la plata a través de vigencias futuras. El modelo de 4G no es solo peajes, ni equity, ni inversión de los grupos financieros, ni el control. Correcto, no es solo eso. El Estado pone a través de vigencias futuras. Pero también quiero decirle otra cosa. El gobierno de Petro no ha sido la excepción alrededor de esa concentración de las inversiones en obras públicas. La Silla Vacía sacó ese fin de semana un reporte sobre las principales inversiones del gobierno de Petro y especialmente en vías. En Antioquia hay 11 inversiones, en el Chocó hay 4 inversiones de Invías y 0 de la ANI. En Antioquia hay 11 inversiones, 4 de Invías y 7 de la ANI. Es decir, el gobierno de Petro tampoco cambió esa estructura que estamos discutiendo alrededor de las vías en Colombia. E indudablemente. Pero Aurelio, hágase una pregunta. Si es cierto que este y el anterior y todos los gobiernos han privilegiado a Antioquia sobre el departamento de Chocó, que me parece que eso es innegable, ¿cierto? Pregúntese por qué pasa eso. ¿Por qué es que la plata pública... Pues porque es un Estado indolente, pendiente solo de los negocios, de eso que ustedes han descrito. Es que ¿dónde están los empresarios? Entonces, ¿para qué hacemos la carretera? ¿Para qué hacemos la carretera que ya no hay sino pobreza? Hay dirigentes esa descripción, Héctor, hay dirigentes que le contesta su pregunta, que consiguen esa plata, y la corrupción de Chocó y la plata que se ha girado a Chocó... Es porque es un modelo de desarrollo que está pensado solamente en lo que ustedes mencionaron. Esta es la queja del hermano diciendo, mi papá quiere más a mi hermano mayor. ¿En dónde es el desarrollo empresarial? Y entonces ahí le invertimos. Lo demás no tiene importancia, entre otras cosas porque no hay carreteras, Néstor, así de simple. Pero se vuelve un círculo. Pero además en el Chocó ha habido riqueza, por ejemplo, derivada de la explotación minera de oro, pues histórica. Mucho más rica que en Antioquia, y desafortunadamente lo que uno ve es que el desarrollo minero en Antioquia es muy superior al que se da desde el siglo XVIII al que se da en el Chocó. Desde hace 35 años en Colombia se construyen las vías donde es posible el cierre financiero. La ingeniería, el transporte, las vías, el progreso y el bienestar están secuestrados por el cierre financiero de cada carretera. Ese fue el modelo que se asumió desde el gobierno de Samper, que entre otras cosas, pero Aurelio, tuvo que ver con autopistas del café. Cuando no hay cierre financiero, no se hacen las carreteras. Aurelio, no se hacen las carreteras. Cuando no hay cierre financiero, quiere decir cuando no es negocio, no es donde debe entrar a operar el Estado, sabiendo que esa pérdida. Cuando no hay negocio para los constructores. Claro, y ese es el reclamo que le hizo Petro a su ministro de Transporte, que se filtró por ahí en esos días de cuando dijeron que habían hecho una reunión de planeación estratégica y que Petro le había dicho justamente a su ministro de Transporte, por esto que estamos hablando, que él parecía un ministro uribista. La expresión pues es muy mala, pero el reclamo que estaba haciendo Petro era: ¿usted por qué le mete toda la plata a Antioquia y no al Pacífico? Ese fue el reclamo que le hizo Petro al ministro de Transporte. El cuadrito que acaba de leer Aurelio fue lo que produjo eso, porque es que por supuesto que aquí es donde se necesita más Estado. Se generó un gran movimiento nacional alrededor
Todos lo sabemos, inclusive no, pero el ministro... no lo sabemos porque terminamos diciendo que son pobres porque quieren. Son pobres porque pues ellos han querido ser pobres. Más o menos esa es la descripción, porque claro que los otros son pujantes y empresarios muy importantes y todos muy echados para adelante, entonces por eso son ricos. Los otros son unos pobres porque pero son perezosos. Problema, eso es un poco la conclusión a la que vamos a llegar. Cuando usted hace esa caricatura, usted pregúntese si porque hay unas personas divididas por una montaña, dice la gobernadora, por una cordillera. De un lado de la cordillera todo parece estar bien y del otro lado de la cordillera todo parece estar mal. La gobernadora es maravillosa. Un peaje al progreso. Es el peaje para el progreso. Es el peaje para salir del subdesarrollo. De acuerdo, Ricardo, pero pregúntese en serio, sin la demagogia de que la culpa es de los ricos. El problema de esa actitud es que es una queja eterna. La culpa es de los ricos. Alguien tiene que romper eso y tiene que romperlo el gobierno. Porque todo pero eso si lo seguimos un momento, Paola. Mira, es que yo creo que el problema es que es primero. Que conoce y lo conozco Chocó bastante bien. Es decir, he ido muchas veces al Chocó y lo sufro. Néstor, mira, ahí es todo un sistema, es todo un círculo. Señor. Porque está bien. Tú me vas a decir, no hay dirigentes que hagan eso. Sí, pero es que tampoco hay procesos de educación fuertes. Tú me vas a decir, sí, Alberto, pero es que no hay negocio. Sí, pero es que no se ha hecho la infraestructura para que se posibilite. Entonces, ese círculo hay que romperlo. Y lo tiene que romper el gobierno, el Estado. Lo tiene que romper la inversión pública. No hay otro. Y agréguele una cosa, padre. A que echarle la culpa cuando estamos diciendo, ok, hay un departamento pobre y al lado, para efectos de la paradoja... echarle la culpa a Abel no soluciona el problema. Exactamente. Escucho, bueno, Leo. Hay una oportunidad grande con el liderazgo, insisto, de esta gobernadora que demuestra un compromiso y un conocimiento de su departamento, pero tampoco podemos desconocer una historia de corrupción en el liderazgo regional en el Chocó. Eso también es cierto y eso no se puede negar. María Consuelo, sí y pero no. es igual en todo el país. Yo no creo que allá sean más corruptos que en el resto del país. En el resto del país, la esta Corte es una Suprema ha ordenado corrupta. la captura de varios congresistas chocuanos. Nos acordamos en el pasado, por ejemplo, de Odín Sánchez del partido de la U, Edgar Torres de Cambio Radical. Ahora, haga la lista. Eso ha pasado. Pero en Antioquia también. Y haga la lista, de los corruptos en Antioquia, de los corruptos en Bogotá. Pero déjeme volver al punto sobre los ricos. La culpa es de los ricos. Paola, perdóneme, le iba a decir, echarle la culpa de la corrupción en Chocó, que claro que la ha habido, a la pobreza de Chocó y el resto del país, es que en Bogotá estamos llenos de santos y en Bogotá no ha habido corrupción. No, yo no estoy diciendo que sea exclusivo del Chocó. 100 veces. Yo no estoy diciendo que la corrupción sea exclusiva del Chocó, pero ha habido una concentración de corrupción en el Chocó y eso no lo podemos negar. Y también veo una oportunidad, veo una oportunidad gigante con esta gobernadora que demuestra un conocimiento y un compromiso con su región destacado. Mire, para coadyuvar, dirían los abogados, el argumento de María Consuelo. Si usted mira al Chocó y mira a La Guajira, por ejemplo, son departamentos en los que muchos de los últimos gobernadores han terminado presos por corrupción. Y es decir, eso incide. No puede que no sea la principal causa, pero es un elemento a tener en cuenta dentro de toda la ecuación. Y la clase dirigente de Bogotá, Samuel Moreno y compañía, que todo su gabinete... Pero aquí están los bancos, aquí está el Poder Central, aquí están los empresarios. La lista de los hechos de corrupción más grandes de Colombia y todos han ocurrido en Bogotá, en las localidades de la Candelaria o de Chapinero. Pero es que aquí está el Poder Central, los más grandes, y aquí porque está la plata, lo que hay en el Chocó son unos... Claro, pero ese es el círculo vicioso. Pero miren, aquí está la plata y allá no está la plata. Aquí se han presentado unas situaciones gravísimas con la troncal de Transmilenio por la Avenida El Dorado, por ejemplo. El retraso que hubo en esa obra fue muy grave. Lo que pasa es que allá en Chocó se salda en vidas la corrupción. Se salda en vidas. Pero muchas de las obras que debían construirse en Chocó son vías o infraestructura construida por el gobierno nacional. Esta carretera es de los gobiernos nacionales, no de la corrupción política de Chocó, sino de los gobiernos nacionales. Es que miren, Néstor, para no simplificar la cosa, si es culpa de los ricos o de los pobres, ustedes están llegando a la conclusión que es de los pobres, ellos son los que tienen la culpa porque no son emprendedores. Mire, este es realmente un tema de modelo de desarrollo que desafortunadamente concentró las inversiones de Colombia en lo que se llama el Triángulo de Oro, para no dejarlo solo con Antioquia, que es Medellín, Cali y Bogotá. Mire usted, esto que estamos describiendo en el Chocó
es parecido, no de la misma dimensión, pero parecido, y es increíble que ocurra entre Cali y Buenaventura. Es que pasar la cordillera para llegar a un sitio tan importante para la economía colombiana, en el que ya no pueden decir, es que allá no hay nada, allá no hay ningún empresario, no, eso qué importa. No, nada menos que el puerto más importante de Colombia, y tampoco han construido la vía. También llevan decenas de años tratándolas de construir. ¿Por qué? Pues porque lo que hay es una decisión, la toma de una escogencia, Héctor, de decir, el Pacífico lo vamos a mantener en condición de marginalidad. Pero luego, de acuerdo, es que a su diagnóstico hágase la pregunta que me parece que le falta: ¿y por qué? ¿Y por qué se privilegia un departamento, por qué se privilegia una zona sobre otra, que seguramente es parte de las inequidades en Colombia? Es cierto, los escucho, para quienes quieran opinar a esta hora, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C, hablando a propósito de la tragedia de este fin de semana, de por qué Chocó es como es, un departamento de una infinita pobreza, y por qué al otro lado de la montaña está esa montaña, esa cordillera convertida, dijo la gobernadora, en el peaje del desarrollo. Así es. Néstor, obviamente, señor Álvaro, comparar a la Antioquia de hoy con el Chocó de hoy es pues poco atinado, porque son 200 años de ventaja de unos y de desventajas de otros, con unas razones complejísimas. Ahí hay de todo, racismo incluido, obviamente. Geográficamente y climáticamente son zonas mucho más complejas, que solamente se puede achicar esa brecha con una inversión pública grande, una decisión del Estado, porque no hay un modelo de desarrollo para el Pacífico. Es una de las cosas que el Estado tiene que ayudar a funcionar. Por ahora, los narcotraficantes encontraron un modelo de desarrollo en esa zona y lo están desarrollando, pero hay que generar un modelo que explote de una manera adecuada, sostenible y respetuosa con las poblaciones, la enorme riqueza del Pacífico, porque estamos hablando de una zona de gran riqueza, al lado de un océano. Pero mientras no se haga ningún esfuerzo desde el gobierno nacional, pues nada, esto de la carretera es tan importante porque es el problema de fondo del Pacífico es que ha estado aislado. Mientras las vías no rompan ese aislamiento, pues no se puede integrar económicamente y socialmente al país. O sea que sí empieza todo por las vías. Pero faltan 1000 otras cosas que hacer. Hay la discusión de que allá no hay empresarios, que allá hay más corruptos, pues es parte de la discriminación, porque como no se ha desarrollado bien, pues no ha tenido la oportunidad de desarrollar grandes industrias y grandes empresarios y una clase política más. Entonces hay que mirar hacia atrás. Compararlo hoy, pues es un poco absurdo. Y eso lleva a una conclusión elemental. Hay que desatrasar al Pacífico de siglos de atraso. Y eso solo se puede hacer con unas inversiones especiales. Pero mire, no puede ser igual en el Pacífico que en otra parte. En segundos, esto yo sí creo que es una buena señal. Transporte hablando de la emergencia y cómo se va a atender esta emergencia. Es una buena señal que el presidente Gustavo Petro decidiera cancelar su viaje a Davos para regresar a Bogotá o al país para personarse de esta situación en el Chocó. Y qué bueno escuchar al ministro, porque efectivamente... Perdóneme una aclaración. Con todo el respeto, el presidente no canceló el viaje a Davos para venir a atender la situación en el Chocó. Se extendió en Guatemala la situación y decidió volver. Se le hizo tarde ir a Davos por atender la crisis en Guatemala, no la crisis en el Chocó. Pues para de acuerdo, pero va a volver a Colombia y como informó Casa de Nariño, regresa también a personarse de la situación. Qué bueno que nos visite el presidente. Es lo que corresponde. Aquí lo hemos dicho, las promesas de cambio por la cual votaron pues prácticamente con enormes mayorías en el Pacífico, en el Cauca, en el Valle del Cauca, Nariño, en Chocó, y eligieron a la primera mujer negra vicepresidenta de este país, justamente era para que todo esto que hemos descrito acá, que es que el Estado llegue donde el mercado no llega, pase, y esperamos, y también por eso seguramente el ministro algo nos hablará de eso, esperamos que eso ocurra bajo este gobierno. El ministro es el ministro de Transporte, lo saludo en un minuto en Mañanas Blue, al ministro William Camargo.